Bueno, buenos días a todas, todos. Siguiendo con estas clases de introducción a la metodología y la investigación, vamos a presentar hoy lo que es la enfermería basada en la evidencia. Y ustedes me preguntarán por qué en esta materia. Bueno, porque esta enfermería tiene mucho de investigación. Por eso la puse acá en esta materia. Es algo nuevo. En medicina también está, medicina basada en la evidencia. Esto ya hace unos 20 años que el hospital italiano venía trabajando con esto. Los cursos que se hacían, por ejemplo, yo hice el de enfermería comunitaria, que lo hice ahí en el hospital italiano, ya se trabajaba con enfermería basada en la evidencia. Así que bueno, no es nada nuevo ni muy novedoso, pero sí por ahí para nosotros acá, porque todavía nos falta un poco para estas cosas, pero vamos a ir conociéndolas y a quien tenga ganas de poder ir incorporándolas. Bueno, la clase se compone de una introducción, la investigación en la enfermería, vieron por qué la puse en esta materia, enfermería basada en la evidencia, qué es, factores, etapas y conclusiones. Bueno, como introducción, ¿qué es investigar? ¿Para qué sirve? ¿Es necesaria la investigación? ¿Por qué? Bueno, nosotros hemos visto a lo largo del año que es imprescindible la investigación eh, para todo, prácticamente para todo. ¿Por qué investigar? Porque es necesaria porque mejora continuamente a la práctica de enfermería. ¿Estamos? Por eso necesitamos investigar, para poder mejorar nuestra práctica, para no quedarnos en lo que yo siempre digo, ¿eh? en, uno, en unos robots que nos hemos convertido y no podemos hacer nada más que las funciones para las que estamos preparados. No, tenemos que investigar para mejorar esa práctica de enfermería. Y esa mejora en la práctica de enfermería va en beneficio de quién? Del paciente y la familia y de la comunidad. Investigamos, ¿por qué? Porque da mayor eficacia en los servicios prestados a los pacientes. Bueno, da una excelencia en cuidados y es parte de la responsabilidad profesional. O sea, yo como profesional también tengo una responsabilidad que es la de investigar. ¿Qué es investigar? Bueno, nosotros hemos visto varias definiciones y hemos hablado bastante del tema. O sea, investigar es realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático, o sea que no es investigar porque sí nomás, hay un modo sistemático, nosotros vimos que había distintos modos de investigar, cada uno aplicaba un sistema diferente, ¿eh? Nosotros tenemos un sistema que es el PAE para nuestro trabajo y basado en el PAE es en lo que nosotros realizamos las investigaciones. ¿Eh? Con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Esto está sacado, es la definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Ahora bien, nosotros podemos decir que es una búsqueda sistemática de conocimientos sobre temas de importancia para el ejercicio profesional. Vieron que lo que les decía y siempre apoyado en lo que es nuestro proceso de atención de enfermería. Un intento de acrecentar el conocimiento descubriendo nuevos hechos a través de un sistemático y científico método de indagar, esto lo dijo Serrano y Narváez en el año 2000. Y después también investigar es un proceso en el cual datos fiables, confiables, que sean verídicos y verificables, que yo lo pueda verificar, son sistemáticamente recogidos desde el mundo que nos rodea
a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, ustedes vieron que teníamos un método que era la observación, que lo hacemos con la vista, y que pueden describir, explicar o producir acontecimientos. También lo dijeron los mismos autores, Serrano y Narváez, en el año 2000. Bueno, ¿qué es el conocimiento científico? Y es una forma de conocimiento generado por los humanos para poder explicar el porqué de las cosas y para contestarnos a la pregunta de por qué las cosas cambian. ¿Estamos? O sea que nosotros generamos ese conocimiento y explicamos por qué cambió, porque tenemos un fundamento, tenemos algo fiable y verificable que nos está diciendo que la cosa ha cambiado, que no es más como era antes. Estamos, la enfermería no es más lo que era hace 100 años, no es más lo que era hace 50 años, no es más lo que era hace 15 años. No podemos quedarnos estancados con paradigmas perimidos, que están perdidos ya, que no sirven. ¿Estamos? Miren, yo les cuento, no sé los que están mirando si tienen ganas de escuchar o no, pero les cuento que el otro día recibo un mensaje de un alumno de una tecnicatura en la cual yo di la materia gestión y organización, o sea, organización y gestión de los servicios de enfermería. Y me pide a mí si no tengo algún trabajo hecho sobre el departamento de enfermería. Si no se lo podía pasar porque querían reestructurar el departamento de enfermería. Bueno, yo tengo un trabajo hecho. El trabajo final cuando cursé, en esa época se llamaba gestión y administración de los servicios de enfermería, la materia. Pero me da tristeza, se lo dije. Se lo dije porque no era un buen alumno. Lo que pasa que son repetidores de lo que ven. Son de los que copian y pegan. ¿Estamos? Y no aprendieron. Lo importante es aprender. Lo importante es aprender de esto. Hoy cuando vos tenés que resolver una cosa, no podés hacerlo. Entonces, pierdan un minuto de escuchar. Ustedes que tienen oportunidad, porque hay otros compañeros que no han tenido oportunidad, o compañeras, yo digo compañeros, bueno, o compañeras, no han tenido la oportunidad. Entonces, pongámosle un poco de compromiso y hagamos las cosas. Y si hacemos un trabajo final sobre algo, entendámoslo, pero que sea nuestro, que lo hayamos elaborado nosotros con los conocimientos que adquirimos en la materia. No que copiemos o peguemos o busquemos algo en Google que está espantado de cosas. Yo me quedo admirado porque a veces busco algunas cosas y está espantado de cosas. En mi época no había nada, no había buscadores, no había nada, había que hacerlo todo. ¿Estamos? Entonces esa es la faz creativa de cada uno, es cuando uno disfruta de todo. Pero bueno, es difícil. El conocimiento científico es una aproximación crítica a la realidad, apoyándose en el método científico. ¿Cuál es nuestro método científico? El PAE. O sea que nosotros vamos a adquirir conocimiento científico con una aproximación crítica a la realidad a través de nuestro proceso de atención de enfermería. El método científico es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento científico. Bueno, esto también lo vimos en primer año. Como antes esta materia no estaba, uno por ahí utilizaba otras materias para ir comunicando algunos términos. Por ejemplo, ¿qué es la ciencia? Y cuando vimos en fundamentos,
que dijimos que enfermería era la ciencia y arte, y ahí vimos en la segunda o tercera clase, no me acuerdo, que era ciencia. ¿Estamos? Entonces, otra vez lo repetimos, que ciencia es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados obtenidos mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y esquemas metódicamente organizados. El objeto de la ciencia es demostrar, analizar, crear conocimiento, explicar la realidad de los fenómenos, observar, contrastar, refutar, relacionar causa-efecto, buscar relaciones, experimentar, generalizar, o sea, universalizar, validar, etcétera, todo lo que a ustedes les parezca que sirve para demostrar alguna cosa. Bueno, la investigación en enfermería, que es la ciencia de la enfermería, y es una búsqueda sistemática que trata de aportar nuevos conocimientos y abarca todos los aspectos de la salud que son de interés para la enfermería, entre ellos la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el cuidado de las personas de todas las edades durante la enfermedad y la recuperación, o para que tengan una muerte pacífica y digna. Simplemente fíjense que esto es la definición prácticamente de enfermería. ¿Qué hace la ciencia en la enfermería? Y explora, describe, explica y predice fenómenos que son de interés para la disciplina enfermera. Permite validar y refinar los conocimientos existentes y generar nuevos que son útiles para la práctica de la enfermería. Bueno, acá esto es algo escrito por Ducharme en 1997. Seguimos con lo mismo, que es la ciencia de la enfermería, es la investigación sistemática de la práctica de la enfermería y del efecto de su práctica en el cuidado del paciente, de la familia o la comunidad. Son distintos autores que van dando unas distintas, no sé si definiciones, pero sí visiones de lo que es la ciencia de la enfermería. El objeto fundamental de la investigación en la enfermería es crear y mantener una sólida base científica para la práctica de la enfermería que promueva mejores resultados en los cuidados del paciente. Bueno, ¿de dónde surgen las ideas? Y surgen del conocimiento científico de enfermería. Si nosotros no tenemos conocimiento, y muy pocas ideas vamos a tener, o vamos a tener algunas ideas que por ahí van a ser complejas, muy probable de que nos mandemos una macana, porque no tenemos un fundamento científico de lo que vamos a hacer. Tenemos que estar preparados. Y la idea surge de problema o necesidad del paciente, de una intervención fallida, o sea, yo me equivoqué o hicimos algo mal, cómo podría mejorarlo, y ahí hacemos un proyecto de investigación que yo 20.000 veces les he dicho, les digo el mismo ejemplo. No viene al caso de que por qué, por ejemplo, se infiltran los sueros, o sea, se hace flebitis en una venoclisis a las 24 horas, o por qué después que me saca sangre alguien me queda un tremendo hematoma, o un hematoma cuando me hicieron una inyección intramuscular. ¿Vieron? Hay un problema o necesidad del paciente. O sea, el paciente tiene un problema. ¿Cuál es? Y el hematoma que le quedó. ¿Por qué? Y es muy probable que hayamos hecho una intervención fallida, o sea, una mala práctica. Entonces decimos, ¿cómo podríamos mejorarlo? Bueno, vamos a juntar ideas,
Vamos a hacer un proyecto de investigación apoyado en el conocimiento científico. Veremos si ese paciente, si nosotros le preguntamos, si estaba tomando algún anticoagulante, si estaba tomando aspirina o algún otro anticoagulante, o no hicimos una buena hemostasia, o rompimos la vena, cuando retiramos la aguja no hicimos lo correspondiente que tenemos que hacer. Bueno, todo un montón de cosas para después, como decía anteriormente acá, universalizarlo, o sea, que sea para todos igual. Estamos, que no sea que vaya uno y haga las cosas bien y 5 vayan y hagan las cosas como quieran. ¿Estamos? Por eso les dije que no nos podemos quedar en paradigmas perimidos que son viejos. Esta es la nueva enfermería. Nosotros estamos capacitando nuevos enfermeros para liderar. Ya lo van a ver cuando veamos hoy, el viernes, salud pública, en los objetivos del desarrollo, en lo que participa enfermería. Enfermería está llamada una voz para liderar. Tenemos un compromiso. No importa que en este momento no nos den bolilla, pero vamos a luchar. Lucharán algunos. Ya a lo mejor el tiempo nuestro va pasando, pero lucharán algunos para que seamos reconocidos realmente para lo que nos hemos formado. Bueno, los consumidores de conocimiento son generadores de conocimiento. ¿Estamos? Los que consumimos conocimiento, generamos conocimiento. ¿Estamos? Esto está muy bueno esto. Fíjense qué grande es el círculo de consumidores de conocimiento. Y generamos conocimiento y le vamos dando a esa persona que consume conocimiento. Están los que generan conocimiento y le van dando a los consumidores de conocimiento. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito en lo que era el tema, que es evidencia. Bueno, investigación, datos objetivos, generalizables, más avanzado, provisional. Práctica, experiencia, razonamiento, intuición y no generalizable. La evidencia es científica, tiene un conocimiento práctico, necesita de los pacientes y de un contexto. Ese contexto tiene complejas estructuras, cultura de la organización, los pacientes tienen conocimiento, tienen valores, tienen preferencias, tienen experiencia personal y tienen respuesta. Y miren, a mí me pasó verlo como paciente. Me pasó, desde ya que uno por ahí tiene un poquito más de conocimiento. Pero tenemos valores, tenemos preferencias. Siempre insistí yo. Si yo elijo quién quiero que me toque y también quiero elegir quién quiero que sea mi médico. ¿Estamos? Me toque en el sentido, hablé de lo personal, o sea, puede ser la mujer que la toque el varón o el varón que lo toque una mujer. Uno elige quién quiere que la toque, no es que me toque cualquiera. Entonces también tengo preferencia. También tengo una experiencia personal. La gran mayoría ha pasado por experiencias personales o las ha escuchado, perdón. Y también tiene una respuesta para eso. ¿Estamos? Y bueno, arriba yo me apuré un poquito y dije el conocimiento práctico, lo que nosotros tenemos, tenemos práctica, experiencia, razonamos, tenemos intuición. ¿Cuántas veces nosotros como enfermeros tenemos una intuición de algo? Y no es generalizable, o sea que no es para todos igual. Y lo científico está dado, bueno, por la investigación, los datos objetivos, que son los datos medibles, los que nosotros podemos ver, comprobables, generalizables, o sea que son estandarizados, que son para todos iguales, más avanzado y suele ser provisional hasta que no demostremos
científicamente que es. Todo eso nos va a dar una evidencia a nosotros. Y entonces vamos a ver qué es la enfermería basada en la evidencia. La enfermería basada en la evidencia debe ser definida como el uso de la investigación en el contexto de la práctica profesional, del profesional y las preferencias de los pacientes. ¿Estamos? ¿Qué objetivo tiene? Y cubrir necesidades de los pacientes, mejorar la calidad del cuidado y reducir costos. Esto nos va a brindar un cuidado eficiente. ¿Qué es enfermería basada en la evidencia? Bueno, medicina deriva de la medicina basada en la evidencia, lo que les conté al principio, del hospital italiano, enfermería basada en la evidencia, y nace de la medicina, la enfermería basada en la evidencia, nace, como estamos viendo en este cuadrito, de la medicina basada en la evidencia e implica grandes esfuerzos para construir un modelo coherente de ciencia de los cuidados. Todavía es difícil y se complica bastante. Bueno, también es un proceso continuo en el cual la evidencia, el conocimiento teórico y la pericia clínica de los profesionales de la enfermería son minuciosamente evaluados y considerados en unión con la participación del paciente para prestar un cuidado excelente a la persona. Es la incorporación de la evidencia desde la investigación, como vimos en el primer cuadrito, la práctica clínica experta y las preferencias del paciente en la toma de decisiones sobre la salud de los pacientes. Fíjense que en todo lo que estamos hablando participa el paciente. ¿Estamos? Fíjense que es un proceso en el cual compagina la mejor evidencia con la práctica clínica experta y las preferencias del paciente en la toma de decisiones sobre la salud de los pacientes. La utilización consciente, explícita y juiciosa de la teoría y de la información basada en la investigación, en la toma de decisiones sobre la distribución de los cuidados, considerando las necesidades externas y externas del consumidor, o sea, del paciente. Fíjense que siempre estamos ligados a lo que es el paciente. ¿Qué factores son necesarios para la enfermería basada en la evidencia? Y existe la suficiente investigación publicada en esa área específica. La enfermería basada en la evidencia se basa en la mejor evidencia existente en un momento dado. Capacidad del profesional para acceder y analizar críticamente la literatura. Y otra vez estamos con lo que es el análisis crítico o el pensamiento crítico. No voy a perder mucho tiempo porque el año pasado le hemos dedicado bastante. La cultura de la organización y profesionales debe favorecer y permitir que se implementen cambios en la práctica basados en la evidencia. Bueno, acá tenemos otro cuadrito, las etapas, que son etapas o fases de la enfermería basada en la evidencia, que uno es la formulación de preguntas clínicas, 2, la búsqueda de bibliografía, 3, la lectura crítica, 4, la implementación y el 5, la evaluación. Cuando uno les dice que les presenta un caso de un paciente, busquen bibliografía, busquen, porque a veces no nos quedamos con 3 diagnósticos. Esto es el paradigma perimido que yo digo, lo robotizado. Nos quedamos con 3 diagnósticos, nada más. No nos preocupamos por más nada del paciente. Y el paciente que entró con vómitos y tiene otro montón de problemas que nosotros tenemos que tratar de descubrir, para poder ayudarlo a superar. ¿Estamos?
Después, cuando uno encuentra esa bibliografía, y la lectura crítica, porque es lo que yo le dije, Google está lleno, minado de cosas, pero uno tiene que ver realmente qué es lo que le sirve y qué es lo que puede aplicar en ese momento. Después de eso, bueno, lo implemento. ¿Sí? Y después, como hago en el PAE, evalúo, veo si eso sirvió o no sirvió. ¿Estamos? Y sigo, esto es otro proceso dinámico como el PAE, y sigo con la formulación de preguntas clínicas. Bueno, la primera etapa es la pregunta derivada del problema, duda o incertidumbre que se desea resolver. ¿Estamos? Nosotros tenemos un problema. Surge de la práctica clínica diaria, ya sea por curiosidad intelectual o la necesidad de responder preguntas sobre algo clínico. Esta pregunta debe tener una estructura en la que se identifique claramente la persona o población o situación, intervención habitual frente al problema, intervención nueva a considerar y el efecto o resultado esperado. Acá puse un poquito una norma mnemotécnica para la formulación de la pregunta. Población, o sea, está en inglés, population problem, que es la población y el problema. El pico sería la regla mnemotécnica. Después tenemos la intervención, la comparación y los resultados. La etapa 2 o fase 2, que es la recolección de evidencia científica mejor y más relevante. ¿Estamos? Consiste en una búsqueda, o sea, yo les voy leyendo, pero es lo que vimos, lo que yo un poquito les expliqué cuando vieron el cuadro. Consiste en una búsqueda bibliográfica que brinde la mejor respuesta a la pregunta o problema planteado. Existen diversas fuentes de información primarias y secundarias, como libros, bases de datos, publicaciones periódicas, catálogos, internet. De ahí que es importante destacar que la búsqueda se debe realizar de manera analítica para determinar la calidad de la información obtenida. Para esta búsqueda de información, las bases de datos en enfermería y salud son esenciales. Yo acá puse un ejemplo de algunas importantes para buscar, que es CINAHL, Medline, Librería Cochrane, entre otras, con una amplia colección de revisión sistemática de investigación en salud. Hay muchísimas. Yo puse esto para nombrar porque son serias. ¿Estamos? Pero hay muchas. Bueno, la tercera fase, evaluamos la validez y utilidad de los hallazgos. Se realiza una lectura crítica de la evidencia encontrada y se clasifica la información de niveles. Algunas preguntas pueden guiar la valoración. Por ejemplo, ¿cuáles son los resultados del estudio? ¿Son los resultados del estudio válidos y confiables? ¿Fue rigurosa la metodología para obtener los resultados hallados? ¿Y son esos resultados clínicamente revelantes para los pacientes? Bueno, esto es muy importante. Por ejemplo, yo cuando miro un trabajo que ustedes entregan, por ejemplo, esto que hemos hecho de adultos, de algunos casos, y lo que hago es evaluar la validez y utilidad de los hallazgos. No tanto la validez, sino la utilidad, porque uno acá está con algo eminentemente práctico, con lo que ustedes escribieron. Uno va a ver si esa utilidad de lo que ustedes, uno va a ver si ese hallazgo que ustedes hicieron, primero si es válido y segundo si me es de utilidad, porque a veces ponemos por poner. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de hace unos cuantos años que vengo dando estas clases y veo algunas cosas. Uno tiene que ver si eso que nosotros pusimos es válido y si realmente lo podemos utilizar. La fase 4 es la implementación de las evidencias en la práctica.
O sea, si yo vi que todo eso era confiable y válido, o sea, era de utilidad, lo que yo había encontrado, este paso representa un gran reto, pues tiene como objetivo principal mejorar el cuidado hacia el usuario, familia o comunidad. Para lograr lo anterior, la enfermera puede realizar la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hace la evidencia en el progreso, condiciones o resultados de los pacientes? En este acto de cuidado se debe tener en consideración, y acá otra vez empieza a participar el paciente, la familia o la comunidad. Fíjense que en este acto, cuando yo voy a implementar esas evidencias en la práctica, y en este acto de cuidado se debe tener en consideración las preferencias de la o las personas hacia quienes va dirigido. Porque si yo hago algo que al otro no le gusta, y estamos sonados, chicos. Estamos sonados. ¿eh? Nosotros tenemos que tener una comunicación para poder hacer algo que quede, o sea, en la cual participemos y estemos de acuerdo los dos. Bueno, y en la quinta fase, que es la evaluación, evaluamos los resultados, o sea, la evaluación del impacto de una intervención es un aspecto crucial en el proceso de la enfermería basada en la evidencia. Incluye mediciones fisiológicas, psicológicas, disminución de costos, tiempo de estadía, satisfacción laboral y satisfacción del usuario, y de esta forma se puede determinar si los objetivos del cuidado se cumplieron. Permite la retroalimentación permanente entre la investigación y la clínica. Fíjense que dijimos que era un proceso dinámico, parecido al PAE. Volvemos a hacer nuestras preguntas clínicas, que era con lo que empezábamos. Es por esto que la enfermería basada en la evidencia viene de la concepción de que el cuidado que brindamos está determinado por una investigación sólida, que es la acumulación de los resultados de varios estudios, generalmente usando diversos diseños, los que brindan evidencias suficientes para crear un cambio. Enfermería, tenemos que generar el cambio, tenemos que crear ese cambio. Bueno, la evaluación crítica de la información obtenida. ¿Los resultados de los trabajos seleccionados son aplicables a mi realidad? Y debemos hacer lectura crítica de los trabajos que hemos seleccionado para dar respuesta a nuestra pregunta de búsqueda inicial. La lectura crítica se hace con pautas específicas a seguir para cada tipo de estudio. Nos permiten valorar críticamente si los resultados obtenidos por los investigadores son aplicables a nuestro caso particular. Nuestro análisis crítico contempla la evaluación del tipo de diseño utilizado en el estudio, si fue cualitativo, si fue de casos y controles, si fue una cohorte, si fue transversal. Bueno, esto es lo que fuimos viendo a lo largo de todo el año en la materia. ¿Estamos? Las características de los pacientes incluidos, por ejemplo, la raza, la geografía, tan importante, antecedentes mórbidos generales, adherencia, seguimiento, sesgos, los trabajos que no se consideran en el análisis final, los inconvenientes son menos valorados en el mundo de la investigación. O sea, cuando nosotros tenemos algo que está sesgado. La aplicación y evaluación de resultados. Bueno, esta evaluación puede considerar varios aspectos, tales como el resultado final deseado y no deseado, la tasa de mejoría, el costo, la utilidad, la eficiencia, la eficacia,
el tiempo, la calidad de vida, importante, y muchas otras situaciones más. Bueno, acá vemos utilización de la investigación en la enfermería, o sea, la práctica de la enfermería debe estar asentada firmemente en la investigación. Esta es al menos una afirmación sostenida por un gran número de estudiosos y académicos en la actualidad. La práctica de enfermería basada en la investigación puede ofrecer mejores resultados que la práctica habitual, una mejor eficacia en las intervenciones de enfermería. Por lo tanto, es necesario realizar investigaciones para la práctica e incorporar los hallazgos a nuestra práctica habitual diaria. Vamos, es algo que no se hace. No se hace. Pero bueno, a ver si vamos entrando, que de a poco se vayan realizando estas cosas. Existe suficiente evidencia de que los hallazgos de la investigación son inadecuadamente diseminados, así como que datos relevantes, producto de la investigación, no son utilizados en la práctica. Muchas veces se han hecho investigaciones importantes, interesantes, primero que a veces existe un egoísmo, un celo profesional por el cual uno no comunica ciertas cosas. Y después, bueno, tampoco si es comunicado ese hallazgo, generalmente no es utilizado en la práctica. Es algo que tenemos que cambiar. La utilización de la investigación no es una cuestión individual, como organizacional, sino que es un proceso complejo de componentes actitudinales. Bueno, ¿qué factores son favorecedores de la utilización de la investigación? Y disponibilidad de hallazgos y diseminación de la información, apoyo de los responsables de la gestión sanitaria, poco hay. Actitudes favorables de los profesionales teniendo en cuenta su experiencia y motivación, poco hay. Una cultura positiva, favorable a la innovación, los más jóvenes por ahí sí. Apoyo financiero, acceso a Internet, disponibilidad de tiempo para tareas vinculadas a la investigación. Esto es importante porque tampoco, si nosotros carecemos de recursos y no podemos hacer investigación. Bueno, problemas para una enfermería basada en evidencia, la insuficiencia de evidencias de investigación en la práctica, prácticamente nula. El proceso de utilización de la investigación es muy complejo, lleva tiempo, mucho tiempo, dedicación, y es complejo para quienes trabajan 8 horas o 6 horas dentro de una institución y a veces salen y tienen que ir a otro lado porque su sueldo no alcanza o tienen que llegar a la casa, tienen que cuidar a los niños y bueno, todo un montón de cosas. ¿Estamos? Por eso decimos que ese proceso de utilización de la investigación es muy complejo. Ahora, yo opino que la solución está en que se promueva en las instituciones educativas la investigación. Promover la investigación. ¿Estamos? Pero a veces parece que uno está solo. ¿Cuántas veces en las tecnicaturas que me ha tocado dar estoy solo? A veces no estoy acompañado por quienes promuevan estas prácticas. Beneficios y limitaciones de la enfermería basada en la evidencia. Los pacientes reciben el mejor cuidado y favorece una atención individualizada. Los profesionales tenemos la seguridad de que nuestra práctica se apoya en la investigación. Favorece la visión del trabajo
el equipo y la forma de trabajo, incrementación de la satisfacción laboral, mejorar las habilidades clínicas de comunicación con los pacientes, aumenta el interés y anima a fomentar la educación continuada. Bueno, acá algunos fotografías de por ahí cómo se trabaja. Y como conclusiones, nos preguntamos si es importante investigar en enfermería. Y podemos afirmar que es fundamental para el avance de la profesión. Demuestra que una profesión es científica. Si no, y hace unos poquitos años yo me conocí con alguien que hoy integra la familia, una persona de mi misma edad, un poquito menos, 1 o 2 años menos que yo. Entonces yo comentaba de cuando estudiaba, no sé por qué salió. Y entonces me dice, pero vos estudiaste. O sea que todavía la gente cree que la enfermería es una sirvienta, con lo que me molesta decir esa palabra. Es alguien que va a servir a otra persona. Pero sí que voy a servir. Yo voy a servir a mis pacientes, no al médico. Pero voy a servir apoyado en mis conocimientos científicos que tengo. Les voy a dar lo mejor. Sí que voy a ser un servidor, pero no un sirviente de ciertas personas. Creo que es muy importante la investigación en la enfermería porque permitirá avanzar y mejorar nuestros conocimientos y nuestra práctica clínica. Yo creo que es importantísima. Esto me olvidé de decirles. Estas preguntas están hechas en la Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, que está en Junín. Yo fui a presentar un trabajo, no tanto de investigación, sino un trabajo hecho en base a lo que uno ha visto. Y bueno, me dediqué a hacer un poquito de trabajo de campo. Por ejemplo, una de las preguntas que hacía a los estudiantes con los cuales me encontraba y venían a preguntarme algunas cosas, porque también es difícil encontrar enfermeras o enfermeros. Por ejemplo, todo lo que había eran talleres prácticos, cómo poner una inyección, cómo hacer esto, cómo cuidados paliativos, todo esto, bueno, emergencia, traumas, pero nadie hablaba de la función social que tiene la enfermería. Entonces, bueno, se sienten medio sorprendidos y te vienen a preguntar. Dentro de eso yo tengo como un cuestionario hecho. Lo que pasa es que después, bueno, uno va dejando en el tiempo para poder trabajar en ciertas cosas, pero van quedando estas preguntas que uno hace, así a gente, a chicos, esto eran todos chicos, chicas, la mayoría chicas, estudiantes. Entonces uno les preguntaba qué es, por qué es importante investigar en la enfermería y por qué es fundamental para el avance de la profesión y demuestra que una profesión es científica. Una respuesta. Otra decía que creo que es muy importante la investigación en la enfermería porque permitirá avanzar y mejorar nuestros conocimientos y nuestra práctica clínica. Otra decía, yo creo que es importantísima, enfermería se basa en la investigación. Cuanto más investigues, más rica será tu práctica de enfermería. Creo que en la práctica diaria todas las enfermeras investigamos, de alguna manera, a través de observar resultados de cuidado. Bárbaro. Bueno, esta es una buena respuesta. Y está claro que es necesario investigar de manera más exhaustiva para basarse en evidencias científicas. Depende del tema a investigar, interesa más o menos a la enfermera clínica. Se participa en proyectos de investigación que poco aportan a la práctica diaria. Y de todas maneras quiero decirle que esta universidad muy poco conocida,
muy poco conocida, en Junín, tienen una matrícula bastante importante en la licenciatura de enfermería y trabajan muchísimo en investigación. Trabajan muchísimo, tienen con los alumnos, tienen mucho incentivo, ¿eh? Con la investigación. Por ejemplo, se hacen intercambios, chicas que han viajado, generalmente en Latinoamérica, lo han hecho en Latinoamérica, haciendo un intercambio, estando 1 o 2 meses en algunos lugares, creo que yo les he contado ya. Y bueno, la verdad que se hace un trabajo espectacular. Bueno, como final, la actividad, ¿por qué investigar? ¿Qué es investigar? ¿Qué es el conocimiento científico? ¿Qué es el método científico? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia de la enfermería? ¿Qué es enfermería basada en evidencia? ¿Cuáles son las etapas de la enfermería basada en evidencia? Describa la etapa 1 y la 4. Describa la utilidad de la investigación en la enfermería y, en su opinión personal, por qué no tiene mucha promoción la enfermería basada en evidencia. Yo les pido que cuando contesten las preguntas, realmente contesten lo que saben. Por ejemplo, en los objetivos del desarrollo sostenible. Me pusieron que sabían de algunas cosas. Y sí, pero yo no sabía que era objetivo de desarrollo sostenible, que era algo que se había propuesto un trabajo. Yo sé que se está trabajando en erradicar la pobreza. Yo sé que se trabaja en igualdad de género. Yo sé que se trabaja en la sustentabilidad. Yo sé que se trabaja en el cambio climático. Pero debemos hacerlo en un contexto generalizado, como son los objetivos del desarrollo sostenible, donde uno tiene una cantidad de metas que cumplir. Y esas metas no solo están aplicadas a 2 o 3 cosas. Realmente contesten la verdad, lo que entienden. Yo a veces corrijo, no importa, yo dejo pasar, porque por lo menos pusieron algo, sí. Pero yo creo que la mayoría desconocía esto de los objetivos del desarrollo sostenible, como también van a desconocer esto de enfermería basada en evidencia. Está bien que algunos la pueden conocer, ¿eh? Pero realmente pongan la verdad, que es su opinión personal. ¿Qué pienso yo? Porque de ahí es donde nosotros vamos a ser creativos. Si yo pienso que esto me interesó y me gustó, pero no lo conocía, y bueno, voy a ver de qué forma, con quién me voy a reunir, con quién me voy a juntar para poder mejorar esto o llevar adelante esta propuesta. Bueno, como siempre, a su disposición y muchas gracias por su atención.